Literatura argentina. Estudio de la novela Rayuela de Julio Cortázar. Aquí les presento una foto de Julio Cortázar. Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Fue escritor, intelectual, traductor argentino, considerado como una de las figuras claves del boom de la literatura hispanoamericana, junto con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa en la década del 1960. Gracias a sus cuentos, prosa poética, narraciones breves y novelas. Reiteramos, Cortázar nació en Bélgica, ya que su padre trabajaba en la embajada argentina en aquel país, pero creció en Argentina y estudió letras y filosofía en la Universidad de Buenos Aires, aunque no terminó sus estudios, trabajó como profesor de literatura en la Universidad de Cuyo. Julio Cortázar abandonó la universidad con la llegada al poder de Perón, pero en el 1951 publicó Bestiario, su primera antología que le valió cierto reconocimiento. Posteriormente se exilió en París, donde escribió su más grande éxito en el 1963, Rayuela. A pesar de la instauración de la democracia en Argentina, Cortázar estableció su hogar en Francia y obtuvo dicha nacionalidad en el 1983. Un año después falleció a causa de leucemia, por lo que sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse. Julio Cortázar se consideraba maestro en el género del cuento, aunque también escribió prosa poética, narración breve y novelas, por lo que es considerado como uno de los autores más innovadores y originales de su época. A través del cuento fantástico, Cortázar indagaba en las facetas inquietantes y enigmáticas de lo cotidiano, con una singular capacidad de fusionar la realidad con la ficción, obteniendo como resultado obras ejemplares. Tanto los cuentos como las novelas de Cortázar rompieron los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal, por lo que algunos críticos suelen clasificar su obra dentro del realismo mágico o el surrealismo. Algunas obras de Julio Cortázar son Presencia, 1938, La otra orilla, 1945, Bestiario, 1951, Final del juego, 1956, Las armas secretas, 1959, Los premios, 1960, Historia de Cronopios y Famas, 1962, Rayuela, la más famosa, 1963, Todos los fuegos, el fuego, 1966, La vuelta al día en 80 mundos, 1967, 62, Modelo para armar, 1968, Último round, 1968, entre muchas otras. Reiteramos que Julio Cortázar fallece en París, Francia, el 12 de febrero del 1984 a causa de leucemia. Definición del concepto rayuela. Es un juego tradicional infantil el cual es propio de toda Europa y fue extendido posteriormente a otros continentes, principalmente a América. También está presente en otras culturas como en India, África o el sudeste asiático. Según el país o la región, el juego se conoce con distintos nombres. Este juego ayuda a que los niños desarrollen la coordinación, visión motora, la agilidad, el movimiento y el equilibrio. Como se le conoce a la rayuela en diversos países: golosa en Colombia, juego del diablo en Portugal, luche o uche en Chile, cascallo en Asturias, avioncito en México, mundo en Italia, juego de vieja en Venezuela, peregrina en Puerto Rico. Aquí les presento una imagen de una rayuela realizada como homenaje al reconocido autor Julio Cortázar en Francia.
Tres formas que sugiere Cortázar para leer Rayuela. Primera forma, al estilo tradicional, leyendo de principio a fin. La segunda forma, alterando el orden. Puedes comenzar con el capítulo 73, luego ir al 1, 2, 116 y así sucesivamente. Y la tercera forma, tal y como desee el lector. Rayuela se divide en tres partes. La primera lleva por nombre Del lado de allá. Cubre los capítulos del 1 al 36 y se desarrolla en París. Segunda parte lleva por nombre Del lado de acá. Cubre los capítulos del 37 al 56 y se desarrolla en Argentina. Tercera parte lleva por título De otros lados y cubre los capítulos del 57 al 155 y se le llama capítulos prescindibles. Breve resumen de la primera parte de Rayuela, titulada Del lado de allá, capítulo 1 al 36. La historia se desarrolla en París, Francia, donde el protagonista, Horacio Oliveira, se desplaza por los puentes de la ciudad en busca de su amada, una mujer uruguaya de nombre Lucía, que conoceremos a lo largo del relato como la maga. La relación de ambos es apasionada pero irregular. La maga, de temperamento intenso, está enamorada de Horacio, quien resulta ser más metódico e indiferente. Este personaje masculino muestra no querer involucrarse emocionalmente con ella. Oliveira disfruta de la compañía de la maga, pero es un hombre de una educación privilegiada que adora las discusiones intelectuales, mientras que la maga, menos educada que él, apenas puede participar en estas tertulias. Ambos se reúnen frecuentemente con unos amigos en común, los miembros de un grupo apodado Club de la Serpiente, un círculo de artistas, escritores y músicos que se la pasan bebiendo y escuchando música mientras discuten sobre arte, literatura, filosofía, arquitectura, entre otras particularidades. El grupo cambia de un tema a otro casi con relativa soltura. Pero la maga, que no tiene tanto conocimiento literario, generalmente necesita que le expliquen los términos verbalizados. Su manera de ser tan dinámica la aleja del grupo y es el indicio de su eventual distanciamiento de este círculo. El club, sin embargo, demuestra afecto por Lucía, es decir, la maga, pero casi siempre de manera amable. Horacio y la maga llevan algún tiempo viviendo juntos. Sin embargo, Rocamadour, el bebé de la maga, quien está al cuidado de una niñera en el campo, se enferma y ella tiene que traérselo a vivir a su lado. La presencia del bebé de la protagonista en el apartamento incomoda a Horacio Oliveira. La salud del infante es muy delicada como para mejorar en aquel apartamento frío y sin orden, pero a Lucía le aterra la idea de enviarlo a un hospital. Esto provoca que el infante se enferme gravemente. Mientras tanto, Oliveira resiste cada vez más la situación, pues él no había accedido a vivir con un bebé. Durante una pelea, Horacio da a entender que podría dar por terminada la relación. La maga rompe en llanto. Oliveira sale del apartamento con la intención de visitar a una amiga. No está seguro de si regresará o no. La primera parte del libro termina con la intuición de Oliveira de que el cielo es algo que no está encima de la tierra, sino en la superficie de ésta, pero a alguna distancia, al cual uno se acerca de manera similar como los niños juegan a la rayuela. Breve resumen de la segunda parte de Rayuela, titulada Del lado de acá, capítulos del 37 al 56. La acción se desarrolla ahora en Argentina, donde la historia comienza con una breve introducción en la que se habla de Manolo Traveler,
un amigo de la infancia de Horacio que vive en Buenos Aires con su esposa Talita. Se describe a Traveler como un tipo inquieto cuyo matrimonio con Talita es estable, pero Manolo tiene un mal presentimiento cuando Hegbrechten, antigua novia de Horacio, le informa que éste, a quien no ha visto en años, viene de regreso al país. Pese a la mala sensación, Talita y él acuden al muelle a darle la bienvenida a Horacio, donde éste confunde momentáneamente a la esposa de su amigo con la maga. Sin embargo, la mente se le aclara a Oliveira cuando se va a vivir con Hegbrechten, con quien ocupa un cuarto de hotel al otro lado de la calle, donde se ubica el apartamento de Traveler y Talita. Oliveira se emplea como vendedor de telas, pero no le va muy bien. Traveler, que trabaja en un circo con Talita, le consigue trabajo en dicho lugar. No obstante, tiene sus dudas. La presencia de Oliveira lo perturba, pero no logra determinar la razón. Primero cree que a lo mejor son los coqueteos de su amigo con Talita, pero siente que hay algo más a fondo. Además, no duda de la fidelidad de su esposa. No obstante, incapaz de descifrar el misterio y de pedirle a Horacio que los deje en paz, Traveler se siente cada vez más ansioso e impotente e incluso no puede dormir. Poco después, el dueño del circo lo vende a un empresario llamado Suárez Melián y adquiere un hospital psiquiátrico. Traveler, Talita y Horacio aceptan trabajar en este nuevo lugar a pesar de lo irónico que resulta la situación. Horacio bromea diciendo que, de todos modos, los pacientes del hospital no pueden estar más locos que ellos tres. Al final del capítulo, Horacio saluda con ademán a sus dos amigos que lo observan desde el patio y la narración da a entender que Oliveira se arroja por la ventana. Breve resumen de la tercera parte de Rayuela, titulada De otros lados, capítulos del 57 al 155. Compuesta por capítulos prescindibles, esta parte consta de materiales adicionales como recortes de periódico, citas de libros y otros que ayudan a comprender distintos pasajes de la obra y donde describen la personalidad y las motivaciones interiores de Oliveira de una manera más profunda. No es necesaria para entender el argumento, pero sí para solucionar ciertos enigmas que surgen a lo largo de los primeros dos capítulos. Breve descripción de los personajes principales presentes en la novela Rayuela. La maga, también conocida como Lucía, es la protagonista de la historia. Nacida en Uruguay, viajó a París con su hijo Rocamadour. Se caracteriza por ser distraída y por no tener los conocimientos de sus compañeros y amigos, situación que en ciertas ocasiones la hace sentirse menos. Sin embargo, su ingenuidad y su ternura más de una vez son envidiadas por los integrantes del Club de la Serpiente. Lo que más envidia Oliveira de la maga es su forma de ver las cosas. Otro personaje, Rocamadour, es un bebé hijo de la maga. Su nombre real es Carlos Francisco. Es cuidado por una niñera llamada Madame Irene, pero finalmente la maga lo lleva a vivir con ella. En el transcurso de la historia, el bebé se enferma y muere en el apartamento que compartían la maga y Horacio. La muerte del niño es un hecho fundamental en la novela. Próximo personaje, Horacio Oliveira. Es el protagonista de la historia, de origen argentino y tiene entre 40 y 45 años de edad. Se caracteriza por saber un sinnúmero de temas. Rayuela, breve descripción de los temas. El amor. Conforme avanza la novela, vamos a entender que el amor que siente Horacio por la maga está exclusivamente relacionado con esa fascinación que despierta la libertad que ella irradia. El arte. Es evidente que la literatura es la expresión artística en la que más se centra la novela Rayuela. La ciudad. Julio Cortázar vive la primera mitad de su vida en Argentina,
principalmente en Buenos Aires, y la segunda mitad en París. En las dos primeras partes de Rayuela, la trama se desarrolla justamente en estas dos ciudades, del lado de allá en París, del lado de acá en Buenos Aires. París representó un gran descubrimiento para Cortázar, o una gran sacudida existencial. La búsqueda. No se trata de la búsqueda de algo en particular, sino la búsqueda como un acto reflejo del hombre, que debe permanecer abierto, receptivo a todo lo que el mundo tiene para ofrecerle. La soledad y la incomunicación. Varios de los temas que encontramos en Rayuela son cuestionables ya que presentan aspectos existenciales. La soledad, por ejemplo, es uno de ellos, teniendo en cuenta que el hombre fue arrojado al mundo sin un propósito claro y que está obligado a vivir cargando con ese absurdo existencial. Es inevitable que se sienta solo y angustiado. Esa sensación de soledad es lo que lo lleva a la incomunicación. La angustia existencial. En buena medida, la angustia existencial de Horacio está vinculada con la búsqueda de aquello que le falta para vivir auténticamente, es decir, para lograr una comunicación absoluta con su propia existencia. El lenguaje. Horacio busca esa realidad total, esa conexión profunda con la esencia de las cosas y choca permanentemente con las limitaciones que el lenguaje le impone. La locura. Horacio entiende que la locura es un proceso de liberación para la razón. Es una forma de alcanzar una libertad que le da lugar a un nuevo orden. Algunas razones para leer Rayuela de Cortázar. 1. El juego. La novela está planteada como un juego de niños. 2. El lenguaje. En este libro, Cortázar inventa un idioma que se llama el glíglico, que es inventado por la maga. ¿Qué es el glíglico? Se trata de un lenguaje musical creado por medio de las gitanjáforas que se interpreta como un juego, además de ser cabalístico, compartido por los enamorados que los aísla del resto del mundo. Tercera razón, los opuestos complementarios. La cultura actual está muy abierta y busca un diálogo entre Occidente y Oriente. Cuarta razón, la música. Se da mucha importancia a la música y el jazz. Hay un círculo de la serpiente. Quinta razón, el amor. También se puede considerar el amor presente en esta obra. Trata de dos parejas. La que está presente en París, la maga y Horacio, y la que está presente en Buenos Aires, Talita y Traveler. Aquí les presento algunas de las referencias utilizadas para este tutorial sobre la novela Rayuela de Julio Cortázar. Si les gustó el tutorial sobre la novela Rayuela de Julio Cortázar, dale like. Y si gustas, suscríbete. Hasta pronto.